Hola, buenos días. Soy su amigo Paco Morales, presidente de la Federación Iberoamericana de Abogados y consejero presidente de la Organización Internacional de Magistrados y Jueces, con presencia en México y en 4 continentes. Hoy, en el marco del Congreso, 20º Congreso Internacional de la FIA, nos acompañan el maestro Eric Antonio Salas Azuara, fiscal auxiliar de la Fiscalía Regional Zona Norte de Veracruz, el cual les pido un fuerte aplauso. También les presento a la maestra Patricia Alejandra Gutiérrez Ramírez, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. También nos engalana su presencia del doctor José Antonio Gutiérrez, consejero de la Judicatura del Estado de Nuevo León. En honor del Congreso, de la doctora Olga González Álvarez, presidenta de la FIA en el Estado de Nuevo León. También nos acompaña el doctor Jorge Alberto Camacho Delgado, fiscal de Asuntos Especiales de la Fiscalía Estatal del Estado de Michoacán. Nos acompaña nuestro consejero internacional en sede en Europa, el doctor Alberto Comelli, catedrático de la Universidad de Parma. Solicito se dé lectura al protocolo de acuerdo al expediente 920-2023 a cargo del consejero internacional en Italia. Adelante, doctor Alberto Comelli. Essendo legalmente costituito nel quadro del 27° Congresso Internazionale della FIA a Monterrey in Sud America, in onore della dottoressa Olga González Álvarez, che saluto con mucho gusto, del magistrato Gonzalo Carrillo de León, oggi 10 febbraio del 2023, nell'auditorio del Tribunale Superiore della Giustizia dello Stato di Nuevo León, in particolare nella sessione in particolare con riferimento alle clausole prima, terza, quarta, così come degli articoli 4, 8, 10, 11 e 13, il Consiglio direttivo centrale della Federazione Iberoamericana degli Avvocati, all'unanimità dei voti, procede a consegnare la statua Seletta Vittoria, la medaglia di Sessendi, il premio Justice International davanti all'ufficio della Vita del Camerun, all'Università Autonoma di Coahuila, alla Corporazione Universitaria Americana in Colombia, alla Universidad de los Andes nella Repubblica di Bolivia, davanti al Global Istituto Educativo, alla Universidad Autónoma de Guerrero, alla Universidad Americana di Acapulco, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Autonoma di Coahuila, il Collegio di Avvocati e delle Avvocatesse del Costa Rica, al Collegio San Alonso, all'Università Autonoma di Laguna, alla Global Creazione Sin Limites, all'Organizzazione Internazionale dei Magistrati e Giudici, agli accademici nazionali e internazionali e leader di raggruppamenti accademici da Messico, Europa, África, América y Asia. Gracias, doctor Alberto Comelli. Continuamos con la premiación. Reconocimiento internacional, Vicesendi. El Consejo Directivo Central de la FIA, por unanimidad de votos, con presencia en México y en 4 continentes, otorga el reconocimiento internacional a la trayectoria en el marco del 28º Congreso Internacional de la FIA, Monterrey, Iberoamérica, el día 10 de febrero del 2023, en el auditorio del Estado de Nuevo León, al doctor José Antonio Gutiérrez, consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, y lo entrega la doctora Olga González.
Reconocimiento internacional, Vicesendi, el Consejo Directivo Central de la FIA, por unanimidad de votos, con presencia en México y en 4 continentes, otorga el reconocimiento internacional a la Academia, al maestro Jorge Alberto Camacho Delgado, fiscal de Asuntos Especiales del Estado de Michoacán, y lo entrega la magistrada Patricia Alejandra Gutiérrez Ramírez. Reconocimiento internacional Vicesendi a la Academia, el Consejo Directivo Central de la FIA, por unanimidad de votos, con presencia en México y en 4 continentes, otorga en el marco del Congreso 28º Congreso Internacional de la FIA, 10 de febrero del 2023, en el Auditorio del Estado de Nuevo León, al maestro Eric Antonio Salas Azuara, fiscal auxiliar de la Fiscalía Regional de Zona Norte de Veracruz, y lo entrega el consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, el doctor José Antonio Gutiérrez. Continuamos con el conversatorio, la justicia digital, técnicas y habilidades de litigación en los juicios orales a distancia en materia penal, por los disertantes maestra y magistrada Patricia Alejandra Gutiérrez Ramírez y el doctor José Antonio Gutiérrez, consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Adelante, por favor. Magistrada Patricia Alejandra Gutiérrez Ramírez. Bien, buenos días a todos y a todas. Agradezco infinitamente a los compañeros y compañeras del Poder Judicial que se dieron el tiempo de estar aquí el día de hoy. Saludo a todos los integrantes del Presidium. Saludo también y agradezco al director de archivo, a sus coordinadores, a cada uno de ustedes que se dio el tiempo, a mis alumnos que están aquí presentes y observo a alguno de ustedes. Espero que esta plática sea productiva para ustedes, se abone a las herramientas que ustedes ya tienen en relación a conocimiento del derecho, y agradezco profundamente que me acompañe el día de hoy el consejero Antonio Gutiérrez. Él va a estar conmigo en relación a esta conferencia. Vamos a estar intercalando respecto al tema de justicia digital. Él realmente tiene un amplio conocimiento en relación a la justicia digital, por eso consideré oportuno que me acompañara el día de hoy. En relación a esta plática de técnicas de litigación en audiencias a distancia en materia penal, primero que nada comienzo indicándoles que respecto al motivo de la pandemia provocada a nivel mundial, como lo dice Miguel Carbonelli, pues ocasionó que todas las autoridades empezaran a verificar o en su caso a establecer cómo se iba a impartir justicia de esta manera, ya que pues todos sabemos y es un hecho notorio que en relación a la impartición de justicia, sobre todo en materia penal, pues esta no se detiene. De ahí entonces que se requirió la necesidad de emplear y aprovechar los medios tecnológicos que tenemos para poder iniciar más bien dicho, para poder continuar con la impartición de justicia. Como introducción, pues les pudiese yo decir que la tecnología pues ha vuelto en estos tiempos una necesidad, una herramienta muy indispensable para que podamos realizar no solamente nuestra vida cotidiana, sino pues también en relación a nuestra profesión. Respecto al uso de tecnología, creo que debemos de estar conscientes que al momento de que somos usuarios,
como lo marca, hay una autora de la cual comparto, María de los Ángeles González, en el sentido de cómo se va a utilizar la tecnología al momento de que se emplee, sobre todo en la justicia penal. Debemos de ser responsables en este aspecto de que obviamente cuando ésta se emplea tenemos que tener la red de apoyo necesaria, una conexión idónea, tenemos que saber a qué tipo de audiencia se va a dirigir estas audiencias o en su caso cualquier actividad que realicemos. De ahí entonces la necesidad no solamente que nosotros tengamos conocimiento en relación a las técnicas y habilidades de litigación que utilizamos el día a día en las audiencias penales, sino también qué responsabilidad tenemos al momento de utilizar el Internet, porque ahora viene también relacionado con el uso del Internet, sabemos, la ciberseguridad, la forma en que se transforma al momento de emitir las audiencias, viene también en relación a la justicia digital, cómo se va a emplear esta, de qué manera se va a ejecutar, cómo lo voy a entender, cómo lo voy a transmitir a los usuarios o a la audiencia que está observando en relación a estas medidas. Por ese sentido, pues parto primero mencionándoles ¿cómo se constituye o en qué consiste o cómo se maneja la justicia digital en el Estado de Nuevo León? En la evolución de la impartición de justicia en nuestro Estado, lo que se hizo es crear una gestión judicial. Respecto a esta gestión judicial, pues es la que les proporciona a los jueces, al momento que están deshogando las audiencias, todas las facilidades. Anteriormente sabíamos que en el sistema tradicional las audiencias, como no se deshogaban audiencias, era todo completamente escrito. Ahora el juez llega a su sala de audiencias y el juez ya no tiene que estarse preocupando por si tiene ahí la carpeta judicial, si ya están notificados todos los sujetos procesales que están convocados a audiencia, quiénes son los que van a notificar, la forma en que se va a notificar, quiénes van a intervenir en la audiencia. Ahora el juez únicamente llega a esa sala de audiencias y él inicia la misma. De ahí que se generó entonces o se creó la necesidad de una gestión judicial. Esa gestión judicial le proporciona al juez todo lo que necesita para que tenga un éxito la audiencia. Sin embargo, relacionado con el tema que me toca hoy compartirles respecto a la justicia digital, ¿cómo podemos identificar o relacionar esa gestión judicial? ¿Qué medios nos proporciona? ¿Cómo poderlos identificar? Les comparto que en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León se estableció primero un sistema de asignación de sala de audiencias. Es decir, que gestión judicial se encarga de asignar a los jueces, aproximadamente tenemos 40 entre ese número, si no me equivoco, y entonces a todos los 40 jueces del Estado de Nuevo León se encarga de estarle asignando día a día las audiencias. Entonces, esa es una de las funciones que tiene de manera sistemática. Respecto también a la gestión judicial, pudiese compartirles que tiene un sistema de inteligencia institucional. Este sistema tiene por objeto una concentración de todo un punto de consulta de manera más entendible y en tiempo real, apoyado precisamente con la toma de decisiones de los órganos jurisdiccionales. Otro apartado que tiene la gestión judicial, o más bien dicho, otra función, es la unidad de medios de comunicación. Anteriormente ya existía esa unidad de medios de comunicación, sin embargo, día a día se está trabajando en innovar, en proporcionarles mejores herramientas, sobre todo a los actuarios, para que se les facilite de una forma más sencilla realizar las notificaciones y que esas evidentemente sean con eficiente. Ahora los actuarios traen el móvil, es decir, toda la información que traen en su aparato móvil se llama actuario móvil porque se les brinda esa información, se les proporciona, se alimenta esa información en su teléfono, en su celular, en su móvil, para que ellos tengan ya toda la información necesaria y puedan realizar con una mejor calidad sus notificaciones. Les puedo compartir también que dentro de la gestión judicial se maneja el tribunal virtual. El tribunal virtual es la notificación que se hace en línea a todos los usuarios que están involucrados en un procedimiento.
En ese sentido, ya no es necesario que el usuario comparezca directamente a gestión judicial o al Tribunal Superior de Justicia para que se le realice la notificación o para que se dé notificado de alguna resolución, de un acuerdo. Ahora existe esa notificación en línea, se puede hacer incluso mediante correo electrónico a través de un usuario. Para que se utilice el tribunal virtual, pues es necesario que se solicite, ya sea gestión judicial, incluso a las salas penales, que se les dé de alta ese usuario y una contraseña para que entonces esa persona que quiera, ya que se le notifique de manera virtual, pues pueda hacerlo de esta forma. Tenemos también los módulos judiciales. En los módulos judiciales lo que se realiza en relación a la tecnología es que ahora el usuario que tenga ese proceso tampoco ya no es necesario que acuda al desahogo de una audiencia si no tiene las herramientas necesarias. Todos sabemos que para poder lograr desahogar una audiencia a distancia requieren tener un teléfono celular, requieren tener un iPad, requieren tener un aparato de cómputo para enlazarse. Sin embargo, el Poder Judicial está consciente de que en ocasiones no se cuenta con ese tipo de herramientas y entonces por eso se crearon los módulos judiciales. En relación a los módulos virtuales, perdón. Los módulos virtuales, que no solamente es inherente a gestión judicial, sino también en relación a archivo. El director de archivo que está aquí presente no me dejará mentir. Ellos se han ocupado de trabajar constantemente en relación a dar apoyo de calidad a cada uno de los usuarios que comparecen. En relación a estos módulos judiciales, se encuentran en aquellos municipios que no está un juzgado o en su caso que no se encuentra un recinto judicial por parte del Poder Judicial. Como ejemplo, les pondría el municipio de Juárez. Vamos a poner, no hay un juzgado ahí, no hay una sede judicial. En ese sentido, se pone entonces un módulo judicial para que se le brinde ese apoyo a los usuarios que no puedan trasladarse, ya sea a Cadereyta, que es donde está un órgano jurisdiccional, o en Guadalupe, se les facilite ese traslado. Entonces, para que ustedes vean y se den cuenta de todo lo que se puede aprovechar con el uso de la tecnología. Y por último, dentro de gestión judicial, lo que se utiliza es la plataforma Teams. Esa plataforma está dotada de todas las herramientas necesarias para que se pueda llevar a cabo la audiencia a distancia. Todos estos rubros que yo les he compartido, les indico que son los que se utilizan para llevar a cabo esas audiencias a distancia. Antes de continuar en relación a las audiencias de juicio oral a distancia y la aplicación respecto a la tutela judicial efectiva, me gustaría concederle el uso de la palabra al consejero Antonio para que él aborde un poquito más en relación a la justicia digital, sobre todo aquí en el Poder Judicial. Sí, muchísimas gracias. Primero que todo, pues, los saludo con mucho respeto y con mucho afecto a todos ustedes, algunas caras conocidas, trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial y algunos otros alumnos de la facultad y miembros de la comunidad jurídica en general. También quisiera agradecer y saludar también con mucho afecto y con mucho respeto a mis compañeros aquí del Presidium y agradecer particularmente por el reconocimiento que se me acaba de otorgar. Y también pues agradecer de manera muy puntual a la magistrada Patricia Gutiérrez por la oportunidad de compartir mesa con ella en un tema tan importante como es la justicia digital. Ella nos acaba de mencionar de manera, creo que bastante bien explicado qué es la justicia digital, cómo esta justicia digital se ha adoptado en el Poder Judicial de Nuevo León y cómo los distintos actores involucrados de las diferentes áreas convergen y le dan vida, ¿no? Alimentan todo gama de servicios que hacen posible que los justiciables tengan acceso a las tecnologías y puedan ver en sus respectivas pantallas todos los días las distintas actuaciones que hay, obviamente en este caso con énfasis en la materia penal. Y para no hablar de lo mismo, yo les voy a
tratar de mencionar un poco la necesidad, porque ya no es nada más como una buena intención, ¿no? Sino la necesidad de que los poderes judiciales evolucionen justamente a contar con una justicia digital. Este concepto no es nuevo, se viene gestando desde los años 90 en países como Austria, en algunos países de Europa. Ya la idea de justicia digital desde los años 90 se ha venido gestando y se ha venido implementando. En Nuevo León nos llegó, en México nos llega en Nuevo León. O sea, fuimos pioneros en este rubro, y esto comienza en el 2002. Si todos los que estamos aquí, de alguna manera, sabemos que estamos inmersos, lo sepamos de manera directa o no, en lo que se denomina la sociedad de la información. Algunos de ustedes, por ejemplo, en este momento están haciendo uso de sus aparatos celulares, y eso no quiere decir que necesariamente sea malo o que no me están poniendo atención. Significa que gran parte de sus actividades y de su vida la están entremezclando, es decir, al mismo tiempo que puedo estar trabajando, puedo estar atendiendo a lo mejor alguna problemática en mi domicilio, o puedo estar atendiendo alguna otra situación con mis hijos, o puedo estar atendiendo una infinidad de situaciones a través de los dispositivos electrónicos. Y esto es una maravilla. Cada vez ha cobrado más auge esta denominada sociedad de la información. Y el Poder Judicial, los poderes judiciales en general, habían estado un poco ajenos o habían estado un poco resistentes a esta transformación digital. ¿Por qué? Pues la razón es bastante sencilla. Tenemos que cumplir con principios constitucionales que garanticen que la seguridad de la información, que garanticen la protección de derechos y de garantías que nos den la misma o mayor protección de derechos que la justicia tradicional, que se involucran justamente con el acceso a la justicia y con el debido proceso. Si hay situaciones que atenten contra el debido proceso o contra el acceso a la justicia, entonces esas ideas, ¿no?, revolucionarias, tecnológicas, pues no podrían tener cabida en una justicia netamente digital. Y por eso creo que podemos hablar de un antes y un después. Antes de la pandemia, la mayoría de los trámites judiciales se realizaban a través de actos presenciales. Después de la pandemia ya no nos quedó opción. Tuvimos que transitar, queriendo o no queriendo, cada vez a la realización de trámites en línea o trámites a distancia. Porque pues la justicia es un servicio público esencial y no se puede detener, no conoce pandemias, no conoce inundaciones, no conoce fenómenos que en un momento dado detengan la impartición de justicia. Y aquí es donde se produce lo que podríamos denominar este salto de fe. ¿Y por qué salto de fe? Porque pues realmente si la justicia digital se venía gestando en Nuevo León al menos desde el 2002, la gran pregunta era, ¿y por qué no lo habían hecho antes? No es porque no tuviéramos ni la capacidad institucional ni la creatividad para implementar este tipo de mecanismos, sino de que teníamos que hacerlo de manera tan cuidadosa de no violentar ningún derecho. Se viene la pandemia y ahora sí, por eso damos ese salto de fe, decimos, bueno, vamos a implementarlo, tenemos que hacerlo, no nos queda más opción y vamos a ver qué tal funciona. Se convirtió en lo que algunos autores han denominado un laboratorio vivo. Es decir, fuimos implementando mecanismos o herramientas y fuimos sobre la marcha viendo cómo funcionaban. Lo que funcionaba bien lo dejamos y lo que funcionaba mal lo quitamos o lo adecuamos con tal de que funcionara de una mejor manera. De tal suerte que esta experiencia nos ha dejado o nos ha traído a nosotros, pues ya llamémosle así, la expertise de poder conocer cómo es que se están llevando a cabo estos procesos de justicia electrónica.
La justicia electrónica o la justicia digital, vamos a decirlo que se estructura de dos distintas maneras. Hay lo que se denominan tecnologías back office, que son todas las que nos acaba de mencionar la magistrada Patricia Gutiérrez, y en las cuales no ahondaré. Es decir, todo el engranaje, ¿no?, que está detrás de estas tecnologías, y las tecnologías front office, que son aquellas en las que el ciudadano puede ver y de manera tangible recibir los servicios de la justicia electrónica. Los primeros pasos comienzan siempre con la digitalización. Pero fíjense, una cosa muy importante, si nosotros hiciéramos una encuesta en este momento y a cada uno de ustedes les preguntara qué es justicia digital, estoy seguro que cada uno de ustedes me daría una respuesta distinta. ¿Qué es justicia digital? Justicia digital es la automatización de procesos que ya existen, es decir, lo mismo que hacemos, pero ahora hacerlo en línea. O justicia digital es no nada más automatizar procesos, sino también desarrollar nuevas tendencias, realizar nuevos equipamientos que sean propios de la justicia digital y del uso de las tecnologías. Bueno, en mi opinión, muy personal, la justicia digital va encaminado a ese segundo objetivo. Obviamente no podemos llegar a ese segundo objetivo sin pasar por el primero, pero creo que estamos en un punto de partida muy importante en el que ya transitamos por lo primero, por lo necesario, por lo que es fundamental para poderlo hacer, la digitalización y la automatización, pero ahora tenemos que transitar a sacarle más provecho al uso de la tecnología en estas cuestiones. Imagínense que ustedes, estando en cualquier parte del mundo, en cualquier localidad, haciendo lo que ustedes mejor sepan hacer, y desde ahí puedan, si tienen un problema legal, iniciar un proceso judicial, comparecer a una audiencia, que eso creo que es lo que nos va a mencionar más adelante aquí la magistrada, entre otras múltiples situaciones. Digo, esto es justamente un aspecto trascendental y fundamental de acceso a la justicia y del desarrollo de las tecnologías. Bueno, y con eso terminaría mi primera ronda de participación. Muchas gracias. Gracias, consejero. Bien, como escucharon, ya ven, no me equivoqué, es un experto en relación al tema de justicia digital. Continuando con cómo se incorporó o cómo se iniciaron los juicios orales a distancia en el Estado. Yo les comento que la Convención Interamericana de Derechos Humanos estableció, cuando se viene la pandemia, la obligación de que todos los estados tenían que adecuar el sistema de justicia, establecer protocolos, establecer leyes o lo que consideran los estados parte. De ahí entonces que el Estado de Nuevo León y sobre todo pues el Poder Judicial del Estado, mediante los acuerdos generales, se indicó que se establecieran las medidas que se iban a tomar para poder deshogar esas audiencias. Obviamente para nosotros, cuando estábamos ahí como jueces, ya traíamos la fortuna de que se estaba realizando las audiencias en ocasiones por videoconferencia. Ya teníamos aquí en el Poder Judicial ya implementado ese sistema de videoconferencia. Y esto se realizaba cuando el Ministerio Público, sobre todo que estaban en municipios rurales, por ejemplo en Galeana, que no alcanzaba a trasladarse a la audiencia y que era una audiencia de urgencia y el juez estaba en el municipio de Monterrey, realizábamos ahí la audiencia por videoconferencia. Obviamente, pues nuestra legislación establecía como casos excepcionales. Eso nos ayudó y nos facilitó para poder realizar un protocolo de desahogo de audiencias a distancia. Protocolo que actualmente utiliza tanto la gestión judicial como los jueces de control y de juicio en el Estado. Con esos antecedentes, entonces nos ayudó a establecer cómo podemos entonces deshogar una audiencia a distancia, sobre todo los juicios. Las audiencias iniciales
eso no se dificultaba porque ya teníamos esa herramienta, porque ya las deshogábamos. Sin embargo, los juicios no. Los juicios eran 100% presenciales. Entonces, ¿cómo íbamos a deshogar los juicios? Teníamos ya la plataforma Teams, todos los jueces se dio de alta la plataforma Teams y entonces dijimos, ¿de qué forma se va a poder entonces incorporar la prueba, interrogar y contrainterrogar? ¿Cómo voy a evidenciar contradicción? ¿Cómo voy a refrescarle la memoria si todos los sujetos procesales van a estar enlazados mediante una computadora por esa plataforma? Lo que hicimos al momento de realizar ese protocolo es tomar en cuenta la opinión de las incidencias y de los antecedentes de todos los jueces penales y entonces ahí esa información la recopilamos y se generó el protocolo. Una vez ya tenido el protocolo, se les presentó a todos los jueces para que ellos pudieran tener esa habilidad y el conocimiento y cómo iban a deshogar la audiencia. En el 2021, en julio, fue cuando se deshogó el primer juicio oral a distancia aquí en el Estado. Ya tenemos entonces el protocolo, ahora se requiere la capacitación. La capacitación debe de ser constante, no por el hecho de que ya tengo yo mi protocolo, ya voy a saber cómo deshogar la audiencia. Esta tiene que ser en constante porque cambia, evalúa y entonces nosotros sabemos que la sociedad no es la misma que teníamos hace 10 años, no tenían esas herramientas, no se les facilitaba esa forma de poder llevar a cabo una audiencia como lo es en la actualidad. Entonces, a partir de ese inicio del protocolo de utilización, pues el Instituto de la Judicatura, hasta en la actualidad, se ha ocupado de realizar constantes capacitaciones para poder utilizar todas esas herramientas que tenemos. Después de esa capacitación surge, entonces, ¿cómo identificar esas técnicas de litigación? ¿Cómo las voy a emplear? Existen varios autores que dicen, tengo técnicas de litigación y habilidades en audiencias presenciales, pero ahora no tengo cuáles son esas técnicas y habilidades en audiencias a distancia. Unos autores mencionan, dentro de las técnicas son 5 las que pueden identificar varias y pueden existir varias. Yo les comparto el día de hoy solo 5 en las cuales yo considero que sí se tiene que trabajar. Una de ellas es la interpretación. No es lo mismo que yo esté en una audiencia presencial, que yo esté observando a los sujetos procesales, que esté escuchando lo que dice el testigo, a verlo virtualmente. ¿Cómo voy a interpretar lo que me está narrando el testigo? Entonces, esa es una técnica y habilidad de litigación que se tiene que fortalecer en audiencias a distancia. Como si yo en audiencia presencial observo presencial, ejemplo, aspectos paralingüísticos, cómo está sentado, si está sudando, su tono de voz, ¿cómo lo voy a observar al momento de estarlo viendo a través de un monitor? Entonces, tengo que trabajar en esa labor de interpretación. Otro aspecto que yo les puedo compartir en relación a las técnicas de litigación y habilidades de audiencias a distancia son apoyos visuales. Por lo regular, en ocasiones, cuando se utiliza esa técnica, lo que hacen los litigantes, defensores o ministerios públicos en audiencias presenciales utilizan la cámara de evidencia. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo yo para utilizarlo en una audiencia presencial, en una audiencia a distancia? Yo no tengo una cámara de evidencia. Entonces, imagínense si nos toca un litigante que no sabe compartir pantalla, porque esa es la forma en la cual yo voy a mostrarle al juez, voy a mostrarle a los sujetos procesales o voy a mostrarle a mi testigo para poder que mi teoría del caso tenga éxito. ¿Cómo se lo voy a mostrar? Si no sé compartir pantalla, si no sé cómo introducir un video. Para introducir un video sabemos que tengo que compartir pantalla, pero tengo que seleccionarle sonido. Si no le selecciono sonido, no se va a poder reproducir el audio. Y entonces ahí, imagínense ustedes, creen que el Ministerio Público, si es una prueba
que le va a ayudar a la defensa en su teoría del caso, ¿ustedes creen que el Ministerio Público se va a mostrar esas habilidades y va a auxiliar a la defensa para que pueda incorporar esa prueba? Obviamente no. Entonces, de ahí la necesidad de que se tengan esos conocimientos en relación a cómo voy a identificar qué visuales voy a incorporar en la audiencia, cómo los voy a compartir y cómo voy a lograr reproducirlo para que el testigo pueda tener conocimiento. Un tercer punto en relación a las técnicas de litigación les pudiese compartir son el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Sabemos, la mayoría de ustedes, que en cuanto al interrogatorio, tengo que acreditar mi testigo. En cuanto al contrainterrogatorio, tengo que desacreditarlo. Sin embargo, yo comparto con algunos autores que no solamente es desacreditar al testigo con el contra, también puedo fortalecerlo. ¿De qué forma voy yo a realizar las preguntas si en una audiencia presencial, en ocasiones, el testigo se me sale de control? Al momento de estarlo interrogando, tengo que seguir un orden. Y si yo, no obstante que siga ese orden, o el litigante, más bien dicho, que siga ese orden, el testigo se le sale de control, ¿cómo voy a hacerlo en una audiencia a distancia? ¿Cómo voy a percibir en esa audiencia a distancia controlar al testigo si lo estoy observando que se me está saliendo de control, que no me está dando la información que yo requiero? Por eso insisto en relación a las técnicas de litigación que deben de ser también en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio. Porque en estos se utiliza la técnica de refrescar memoria. En refrescar memoria, si estamos en una audiencia presencial, le corremos traslado a la contraparte. Si estoy en una audiencia a distancia, ¿cómo voy a correrle traslado? ¿Cómo voy a subrayarle lo que quiero que me lea para sí? ¿Cómo voy a subrayarle lo que quiero que me lea en voz alta? Entonces, tengo que compartir pantalla. Tengo que saber delinear con un color que se remarque, porque si estamos en audiencia presencial, se lo presentamos y lo subraya con lápiz o con un marcador. Pero si estoy en audiencia a distancia, ¿cómo lo voy a incorporar? ¿Cómo lo voy a seleccionar? Si el testigo me dice, no recuerdo la fecha, no recuerdo lo que me estás preguntando, ¿cómo le voy a yo hacer esa función para poder obtener la información que quiero y para que mi teoría del caso, obviamente, pues sea el éxito que yo pretendo? Si soy Ministerio Público, condenatoria; si soy fiscal, que sea absolutoria. Y obviamente que el juez tenga una información de calidad. Si yo no hago un ejercicio correcto, el juez no va a poder obtener una sentencia de calidad. Y volvemos a lo que se realizó el inicio de la reforma del 2008, que no fueran cuestionadas las determinaciones de las autoridades judiciales. ¿Cómo el juez va a obtener esa información de calidad si no conocemos esa técnica para que se pueda refrescar memoria o evidenciar contradicción? Dentro de este rubro del interrogatorio y contrainterrogatorio, tenemos que tener la facilidad, no solamente, yo conozco cómo se maneja el Teams, soy litigante, un ejemplo, y lo conozco perfectamente, y voy a la audiencia. Sin embargo, si yo voy a decir que no estoy de acuerdo con lo que está mencionando el juez, no puedo activar el micrófono, no sé cómo se desactiva el micrófono, no puedo mandar mensaje. Todo eso lo tengo que saber para poder desahogar la audiencia. Otro cuarto punto son las objeciones. En relación a las objeciones, estamos en una audiencia presencial y podemos decir, objeción, su señoría. Sin embargo, si la pregunta se está realizando y yo no activo el micrófono, si estoy en audiencia a distancia y no lo activo en el momento oportuno, pues el juez me va a contestar, ya está contestada la pregunta, válgame la redundancia. Entonces, tenemos también que conocer esas habilidades de que al momento de que están interrogando, contrainterrogando, tengo que estar al pendiente de activar o desactivar el micrófono para que la objeción se realice. Si nosotros, de ahí que entonces yo les diga, en relación a los testigos que cuando se nos salen de control,
y el testigo a veces contesta de más, o el testigo no entiende, aunque el juez le llame la atención y le indica, por favor te pido que te esperes unos segundos antes de contestar, y el testigo como quiera contesta. Y entonces ya no puede hacerse la objeción. Entonces, hay que estar al pendiente ahí del micrófono para poder realizar las objeciones. En relación a interrogatorio y contrainterrogatorio, también me gustaría compartirles y mencionarles que no solamente Ministerio Público, Defensa, asesor jurídico, el juez, tienen que tener esa capacitación. También yo soy de la idea de que debe de ser los usuarios, la víctima y el testigo. Es decir, que tenemos que preparar a nuestro testigo de que va a intervenir en una audiencia a distancia, explicarle en qué va a consistir. No confundamos que lo voy a leccionar. Yo le tengo que explicar cómo se va a deshogar la audiencia, en qué va a consistir la audiencia en que va a participar, cómo debe activar el micrófono, cuándo debe de contestar, sobre todo en ese tipo de audiencias que son a distancia. Por último, les menciono que en relación a las técnicas de litigación, respecto de estas audiencias a distancia, la recomendación que se hace es respecto a la valoración de la prueba. Cuando se reproduce la prueba, puede ser posible que al momento de que el testigo esté narrando los hechos, como está en una pantalla, él está observando lo que le están preguntando, y nosotros podemos ver que él está dirigiendo su mirada hacia el monitor. Pero nosotros no sabemos si en ese momento tiene toda la declaración o el acta de entrevista que rindió en sede ministerial. Entonces, hay que tener esa habilidad de identificar si el testigo, sobre todo el testigo de nuestra contraparte, está dando lectura. Porque es muy fácil que si yo estoy en una computadora y lo tengo aquí, mi declaración, y estoy enlazado virtualmente, puedo estar leyendo el documento. Y no se van a dar cuenta porque hay personas que tienen esa habilidad de que pueden estar leyendo el documento y no se va a poder identificar. Entonces, la contraparte tiene que tener esa habilidad de poder identificar si le está dando lectura al documento. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo voy a hacerle? ¿O cómo voy a yo poder identificar que le está dando lectura a todo el documento? Un ejemplo que les puedo compartir es la forma en la cual está contestando. Sí se han identificado. Yo les pudiese compartir dos supuestos donde se ha identificado literal, contesta tal cual como está en su acta de entrevista. Eso lo podemos identificar si estamos atentos al momento de que el testigo está declarando y nosotros poder identificar que le está dando lectura. Y literal, todo se contesta. ¿Por qué les digo que tiene relación respecto a la valoración de la prueba? Porque en el alegato de clausura es donde tenemos que decirle al juez, solicito que tomes en cuenta esta circunstancia. Dos opciones, dos recomendaciones. O lo hacemos al momento que está emitiendo la declaración o lo hacemos al momento del alegato de clausura. Me comentaba un buen amigo, yo lo hice y no me lo tomaron en cuenta. Vamos a recordar que la sentencia de primera instancia no es cosa juzgada, no causa ejecutoria. Tenemos otra segunda instancia. Si no me lo toman en cuenta, lo plasmo en el agravio. Pero si no lo plasmo en el agravio, si en el agravio no le hago saber a la segunda instancia esa circunstancia de tema de valoración, pues no lo van a poder tomar en cuenta. En segunda instancia no me lo tomaron en cuenta, tengo el amparo directo, porque estamos hablando de juicio, y en juicio es cuando se emite la sentencia definitiva.
Entonces, por eso identifico y los comparto estos 5 rubros que se considera, en mi opinión personal, que se deben de abundar en las audiencias de juicios orales a distancia. Es muy padre tener el uso de la tecnología, pero debemos de aprovecharla de manera correcta y cada día estar en constante evolución. Nos tocó, o me tocó, yo les compartiría, deshogar audiencias presenciales, y el momento de deshogar las audiencias en juicio, pues yo les pudiese compartir que decían, no se va a poder, ¿sí? Estaba renuente, y pues me tocó participar en el primer juicio, y ahora pues trabajo en eso, de estar en constante evolución, y de qué forma podemos cambiar, o de qué forma podemos abonar a que obviamente se obtengan juicios de calidad, lo cual pues aquí en el estado de Nuevo León les comparto que se trabaja constantemente y sobre todo también en la capacitación. De mi parte sería todo respecto a este tema. Creo que sería un tema muy extenso, traté de resumirlo lo más posible, sobre todo para no aburrirlos. Sin embargo, pues eso no limita que yo les pida o los culmine, que sigamos todos capacitándonos en esto, sobre todo que somos un estado de Nuevo León que está siempre a la vanguardia, que queremos ser los pioneros en muchas cosas y podemos seguir siéndolo, lo hemos hecho sobre todo el Poder Judicial. Entonces, si nos seguimos capacitando, podemos tener más herramientas y mejores cosas buenas para lograr tener éxito en todo lo que desarrollamos. Cada uno de ustedes en lo individual, en la rama o en donde se desempeñen, yo creo que la capacitación que ustedes lleguen a tener siempre les va a ayudar y va a abonar más a los conocimientos que cada uno de ustedes tiene. Por último, me gustaría pedirle al consejero Antonio que concluya dándoles ahí un mensaje o retroalimentación que él considere. Por mi parte, muchas gracias. Pues poco hay que abonar, ¿no?, a la gran charla que nos está compartiendo la magistrada Patricia Gutiérrez. Yo lo que quisiera concluir sería en varias cuestiones. La primera es que deben de tener presente, según lo que acabamos de escuchar, que las técnicas y habilidades para el manejo de audiencias orales no se refiere únicamente, si ustedes pusieron atención, al dominio de las herramientas electrónicas necesarias para conectarse a una audiencia. O sea, saber utilizar el Teams, en este caso, no significa que ya con eso tengo las técnicas y habilidades necesarias para comparecer en audiencia. Se requieren una serie de elementos muy particulares. Vamos a aterrizarlo un poquito más. Creo que todos en algún momento estuvimos inmersos en clases virtuales o conferencias virtuales o seminarios virtuales, entre otras, ya sea como alumnos o como catedráticos. Y como catedráticos no es lo mismo pararte en una aula y impartir una clase que hacerlo de manera virtual. Ni tampoco es lo mismo para un alumno conectarse a una clase virtual o estar presente en el aula. Se requieren técnicas y habilidades específicas para poder dominar cada uno de ellos, si no va a estar destinado al fracaso, porque el maestro no va a enseñar bien, ni el alumno va a aprender bien. ¿Por qué? Porque pues apago la cámara, o pongo una foto y simulo que estoy ahí, entre otras múltiples circunstancias que se pueden dar. En el caso del litigio es lo mismo. No sé si se acuerdan ustedes que estuvieron circulando un mundo de videos en donde, por ejemplo, decía, es que no soy un juez, no soy un gato, señor juez. O el abogado que aparentemente no traía pantalones y lo reprimió ahí la jueza también. Bueno, esto es parte de la dinámica y se puede escuchar un poco, no sé, gracioso, ¿no? Pero luego después vienen otras cuestiones que ya son un poco más delicadas.
y que el juez debe tener la capacidad, por eso creo que en este rubro es sumamente importante, de detectar, como por ejemplo, que la gran facilidad del desahogo de audiencias nos hace que estemos tomando una audiencia manejando, pero siendo el conductor. O sea, ¿en qué situación de riesgo se pone la persona que está conduciendo y el resto de la comunidad que se encuentra al volante? O no en un estado conveniente, como creo que le tocó aquí al licenciado, pero yo creo que no quema gente, por eso no los menciona esos ejemplos. Entonces, estas circunstancias son las cuestiones en las que debemos de cuidar, pero también hay casos creo que buenas prácticas, como por ejemplo nos tocó que en pandemia, cuando la situación estaba delicada, había médicos que tenían que comparecer a audiencias. Imagínense la cantidad de personas que pudieron dejar de ser atendidas por ese médico si comparecía a una audiencia que se te lleva todo el día, y se conectaban desde un dispositivo móvil, hasta se veía el cuarto de su clínica y su despacho y todo se veía, en donde pues dice, terminando la audiencia me sigo operando, sigo consultando o lo que corresponda, ¿no?, a su actividad. Todo esto, bueno, otras personas que decían, es que yo lo único que tengo que venir es a ratificar una diligencia, un acto, pero estoy muy lejos, ¿no? O sea, esa vuelta me va a costar muchísimo dinero venir nada más a ratificar, pero pues lo pueden hacer y lo estuvieron haciendo y lo siguen haciendo desde la modalidad virtual. Es decir, sí trae grandes ventajas, pero también trae grandes desafíos. Otros de los desafíos importantes, porque no todo es bueno, también hay que recalcar el lado en el que nos dejan áreas de oportunidad. También lo mencionó la magistrada, es la denominada brecha digital. Es decir, todas aquellas personas que por alguna circunstancia personal, social, económica o simple y sencillamente de conocimiento, es decir, por ejemplo, pues yo sí tengo acceso a computadoras, internet, celulares, pero no les sé, no lo sé cómo usarlos. Bueno, se debe de garantizar también el acceso a la justicia de estas personas en estas condiciones, o que tenga un grado de discapacidad que no le permita hacer uso de estos dispositivos. Bueno, para eso existen otras herramientas que también desde la presencialidad te ayudan a que puedas generar un correcto enlace a través de mecanismos virtuales, con apoyo de personal, que es en los denominados módulos judiciales que ya nos comentaba aquí la magistrada. Entonces, brechas digitales, le llaman el analfabetismo digital, y las técnicas y habilidades que se debe tener para el correcto desahogo de una audiencia son los elementos que se deben de tener presentes, que se hay que cuidar, que hay que trabajar. Creo que las nuevas generaciones empezarían con estos mecanismos, lo van a ir aprendiendo sobre la marcha, pero las generaciones intermedias, híbridas, como se les dice, como nosotros, pues nos corresponde, pues hacer testimonio, ¿no?, de todo esto que está sucediendo, recopilar la información y justamente estar aquí con ustedes transmitiéndolo, tratándoles de compartir las mejores prácticas para que ustedes puedan desarrollar de una mejor manera la labor en la abogacía, y si están estudiando, para que no les pase lo que ya nos pasó a nosotros en este experimento, ¿no?, que estamos viviendo, que se llama justicia digital. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Sin duda alguna, un gran conversatorio en justicia digital, técnicas de habilidad y litigación en juicios orales a distancia. Vamos a hacer el acto de entrega de reconocimiento de los ambos ponentes, el cual después vamos a pasar en la parte dándole la espalda a ustedes, y solicito que también de la misma forma se puedan poner de pie para que nos puedan tomar una fotografía del lado de las banderas hacia este lado. Pero empezamos primero con la entrega de reconocimientos.
las banderas. La Federación Iberoamericana de Abogados otorga el presente reconocimiento internacional a la magistrada Patricia Alejandra Gutiérrez Ramírez por su conferencia magistral de Justicia Digital, Técnicas y Habilidades de Litigación en los Juicios Orales a Distancia en Materia Penal, en el marco del 28º Congreso Internacional de la FIA, Monterrey, Iberoamérica, en honor de la doctora Olga González Álvarez y magistrado Gonzalo Carrillo de León del Poder Judicial de la Federación. En el auditorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, el día 10 de febrero del 2023, firman el doctor Álvaro Sánchez González, vicepresidente de la FIA en Costa Rica y presidente del Colegio de Abogados y Abogados de Costa Rica, el doctor Jean-Louis Bigna, príncipe Bantú de Camerún y vicepresidente de la FIA en continente africano, doctor Jorge Luis Mato Mejía, vicepresidente de la FIA en Colombia, el doctor Mario Mendoza Castañeda, vicepresidente de la FIA con vinculación a universidades privadas, la doctora Esperanza Soto, vicepresidenta de Equidad y Género de la FIA, la doctora América Bautista Salgado, vicepresidenta de la FIA en vinculación con universidades públicas, el doctor Luca Fascini, vicepresidente de la FIA en continente europeo, el doctor Andrés Agustino de Sousa, vicepresidente de la FIA en América del Sur, el doctor José Luis Ávila Sánchez, vicepresidente regional de la FIA en México, y un servidor, Francisco Morales Olvera, presidente del Consejo Directivo Central de la FIA, y lo entrega el doctor Jorge Camacho, vicepresidente de la FIA en el Estado de Michoacán. La Federación Iberoamericana de Abogados otorga el presente reconocimiento internacional al maestro José Antonio Gutiérrez Flores por su conferencia magistral Justicia Digital, Técnicas y Habilidades de Litigación en los Juicios Orales en Distancia en Materia Penal. En el marco del 28º Congreso Internacional de la FIA, firman el doctor Álvaro Sánchez González, vicepresidente de la FIA en Costa Rica, presidente del Colegio de Abogados y Abogados de Costa Rica, el doctor Andrés Agustino de Sousa, vicepresidente de la FIA en América del Sur, el doctor Luca Fascini, vicepresidente de la FIA en continente europeo, el doctor Jorge Luis Matos, vicepresidente de la FIA en Colombia, el doctor Mario Mendoza Castañeda, rector de la Universidad Americana de Acapulco, y lo entrega la doctora Olga González Álvarez. Ahora les pido por favor al auditorio, si en su mismo lugar se ponen de pie, y nosotros pasamos de este lado para que nos hagan favor los medios de comunicación de tomarnos una fotografía. Nos pasamos allá de aquel lado. Una, dos, uno más. A continuación viene la conferencia del fiscal del Estado de Michoacán, protocolos de actuación y buenas prácticas, el cual es muy interesante, igual que el del fiscal de Veracruz, y terminaríamos con el conversatorio internacional de métodos alternos, el cual les pido por favor continúen en el recinto. ¿Les parece que nos tomemos 5 minutos y regresamos de nuevo al recinto? Gracias.